Hola, muy buenas noches. Esto es el grupo de Metafísica Quebec en nuestra actividad de cada semana. Y bueno, este curso está basado en el libro de Espiritualidad Dinámica del autor Rubén Cedeño. Veamos lo que nos dice Connie Méndez. No me creas nada, compruébalo por ti mismo. Connie Méndez siempre nos exhorta cuando nos está enseñando a no creer nada de lo que se está diciendo. Más bien hay que meditarlo y si hay algo que nos cause ruido, pues lo hacemos a un lado y lo que sí nos guste, pues seguir adelante. En la Biblia, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es lo que nos dice Juan, que en el principio, desde el inicio, desde un momento, era el verbo. ¿Ustedes recuerdan cuál es ese verbo? ¿Cuál es el nombre de Dios? Ese verbo es el nombre de Dios. Es el yo soy. Ese es el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan nos está aquí enseñando nuevamente que el nombre de Dios es el yo soy. ¿Y qué es un verbo? Y que esto quiere decir que todas nuestras presencias yo soy, que nuestro espíritu, ese es su nombre. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar una oración hecha por este señor que ven aquí, por este güerito, que su nombre es Emmett Fox, ingeniero en electrónica, irlandés, nació en el 1886 y hasta 1951 desencarnó. Fue ministro de la Ciencia Divina y formó parte de lo que fue el Nuevo Pensamiento, una corriente de pensamiento en Estados Unidos que tuvo mucha boga al finales de los 1800 y principios de los 1900, hasta mediados de los 1900. Y aquí les puse este texto en inglés, porque es tal cual, así como lo encontré en una biografía de él. Fox le dio la primera charla de metafísica, dio su primera charla de metafísica en 1928 en Mortimer Hall, en Londres. Ahí dio por primera vez una charla de las muchísimas que iba a hacer. Ya en Estados Unidos, él hacía charlas de metafísica masivas. Empezó en un hotel, luego ese hotel lo destruyeron para hacer un edificio muy importante en Nueva York. Y desde el Biltmore Hotel, este movimiento de la Iglesia de la Ciencia Divina empezó a dar sus charlas y después había tanta gente que se tuvo que hacer más grande al Hotel Astor y después se fueron al hipódromo y después necesitaron algo más grande que fue en el auditorio de Nueva York y también en el Madison Square Garden. Lo iban a ver entre 1,000 y 6,000 personas todos los miércoles y los domingos. Y dice que hasta las señoras ricachonas, porque no había lugar, era tanta la gente que lo iba a ver, que no había lugar, que que las señoras se quitaban sus abrigos de mink y se sentaban sobre ellos. O sea, imagínense a qué punto la gente lo quería ver y escuchar lo que él tenía que decir. Y entonces, pues eran masivas, incluso como estamos leyendo aquí, la policía tenía que intervenir para manejar el tráfico, porque era muchísima gente, eso era como si fuera un partido, como si fuera el Super Bowl cada vez que él daba sus charlas. Eran charlas, era la locura allí. Y bueno, pues él perteneció, como les decía, a este movimiento del nuevo pensamiento. Pero ¿qué es ese movimiento del nuevo pensamiento? Ese movimiento es
Fue creado por Phineas Quimby en 1854. Pero ya empezaba, él lo creó así como que ya decir esto es un movimiento, lo dijo, pero ya se empezaba desde un poquito antes a ver personas que empezaron a hablar sobre lo que era el mentalismo, el poder de la mente, el poder de los pensamientos, el curarse a través de esa decisión. Se hablaba mucho sobre Dios, el Dios interior y ese poder de ese Dios interior dentro de cada uno de nosotros. Entre algunos nombres, porque fueron muchísimos nombres, está, bueno, Phineas Quimby, como les había dicho, Malinda E. Kramer, Nora L. Brooks, Thomas Throward, el doctor W. James Murray, Charles Fillmore, que es el fundador de Unity, y Charles Fillmore fue como que el ídolo de Emmett Fox. Julius Dresser, y todos, bueno, cada uno con su pareja, Charles Fillmore y su esposa, la señora Fillmore, Julius Dresser, Mary Baker Eddy, Joseph Murphy, Emmett Fox, por supuesto, Connie Méndez y Louise Hay, ya más para acá, Louise L. Hay, Emma Curtis Hopkins y muchísimos, muchísimos más. ¿De qué se trataba todo este nuevo pensamiento? Como les decía, puro mentalismo, puro mentalismo. Y esto fue lo que hizo grande a Estados Unidos. Este es el inicio de la grandeza de este gran país. ¿Por qué? Porque pues antes de eso se estaba viviendo una gran depresión, antes de eso pues estaban apenas consolidándose como país, como unión, como Estados Unidos, y en este mentalismo es cuando empiezan a surgir esas grandes empresas, esos grandes empresarios, empieza a haber un cambio mental positivo en en este gran país. Y es en este mentalismo, en sostener ese pensamiento positivo, en sostener esa conciencia en ese Dios interior, en ese gran poder dentro de cada uno de nosotros, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, como el Maestro Jesús nos los enseñó. Y en esto, bueno, pues Emmett Fox da muchísimas conferencias, escribe innumerables libros. Entre sus obras, entre sus mejores obras de oraciones, podemos citar a el verbo poderoso, la presencia y el tratamiento para desarrollar el amor divino. El tratamiento para desarrollar el amor divino, podemos cambiar ese tratamiento si queremos, estamos tratando otra situación. Por ejemplo, podemos cambiar solamente el nombre de esa cualidad, el amor, por otra cualidad como la salud, etcétera. Y en lugar de poder llamarse el tratamiento para desarrollar amor divino, puede llamarse el tratamiento para desarrollar salud divina, el tratamiento para desarrollar prosperidad divina, etcétera. Se puede modificar para cada uno de los casos. Todos estos oraciones vienen incluidos en el libro de servicios del mismo autor, de Rubén Cedeño. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar esta oración que es tan poderosa, y como todas las oraciones son poderosas cuando sobre todo se dicen, se hablan, se expresan conscientemente. Y por eso es que el día de hoy vamos a conocerla y vamos a entenderla, para que cada vez que nosotros la oremos sea consciente. ¿Están listos? En este momento vamos a leerlo todo completo y vamos a leerlo juntos. Yo soy espíritu divino. En Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual.
Yo sé. Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia, de manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto, en la forma apropiada, en el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos, con la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturadas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en el nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a los que las envío. Doy gracias por esto. ¡Wow! ¡Qué oración! ¿Cierto? ¿Escucharon qué es lo que se está expresando? ¿Qué es lo que expresamos cada vez que estamos orando eso? Bueno, pues ahora vamos a estudiarla poco a poco. Vamos a estudiar párrafo por párrafo. Y entonces, esta oración inicia con yo soy Espíritu Divino. Estamos reconociendo nuestro verdadero ser. Es la primera sentencia que decimos. Es el primer decreto. Yo reconozco que Dios vive dentro de mí. Y ese es el primer reconocimiento. Recuerdan que tenemos que ir despertando, tenemos que ir teniendo conciencia y teniendo contacto con nuestro espíritu divino. Esta es la primera frase que nos conecta con ello. En Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Es decir, yo ya estoy decretando, teniendo conciencia que soy un espíritu divino, que en mí está ese poder divino, está Dios dentro de mí, que es mi ser, mi propio ser. Y además, conscientemente decreto, en Dios vivo, en Dios me muevo y en Dios tengo mi ser. Es decir, ahí en esa perfección, ese espíritu, ese Dios es perfecto. Y yo estoy decretando, estoy dirigiendo mi mundo a vivir solamente en esa perfección, a vivir en ese cielo, en ese paraíso, como nos enseñaban. Entonces, al ir haciendo esta oración e ir concienciando, siendo conscientes de lo que estamos diciendo, estamos elevando nuestra conciencia. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Bueno, ya en los primeros párrafos, ya decretamos, yo soy espíritu divino y yo ahí me vivo, ahí me muevo, en ese lugar, no me salgo de ahí. Y después decreto, soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. En ese momento yo me estoy conectando con la armonía y en ese momento me estoy armonizando. Yo individualizo la omnisciencia. Estoy diciendo, me hago uno con esa omnisciencia, con ese poder omnipotente. Imagínate, estás elevando tu conciencia ¿a qué grado? Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual. Yo sé. Y entonces, en ese momento, digo, yo reconozco, yo decreto, yo quiero eso y lo tomo, ese conocimiento de la verdad. De la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Recuerdan cuál es la verdad? Que somos dioses, que somos perfectos, que debemos de vivir en el bien y en la perfección. Tengo perfecta intuición.
Tengo perfecta percepción espiritual y yo lo sé. Solamente el ir orando estas sentencias, estas oraciones, nos estamos elevando esa conciencia para esa percepción y nos estamos conectando con ello. Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia, de manera que siempre actúo de forma correcta. Aquí en esta oración, en esta sentencia, estamos diciendo, esa inteligencia del cosmos, yo la tengo. Esa inteligencia que ha creado este universo está dentro de mí. Y como vive dentro de mí, yo no puedo equivocarme. Tú en esta oración estamos dándole todo el poder a nuestro ser, a nuestra divina presencia, yo soy. Y le estamos diciendo, solo tú gobiernas. Ahora sí que sírvete con la cuchara grande, siéntate como en tu casa. Aquí se hace solamente tu voluntad. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único hacedor. Y estás diciendo a tu personalidad, sácate personalidad. Tú el que se enoja, la que se enoja, el que hace panchos, el que hace berrinches, tú no tienes poder. Dios es el único hacedor. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y ya. No importa lo que esté sucediendo en ese momento en tu mundo, no importa lo que tú estés padeciendo en ese momento, tú al darle ese poder a Dios, decirle, mira, esta personalidad no puede, pero tú sí puedes. Esa inteligencia divina que habita en mí lo va a solucionar. Y así es. Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro que obre equivocadamente. Generalmente hemos escuchado en las religiones que nos dicen que debemos de hacer ofrendas. Esas ofrendas son ofrecer nuestro día a Dios, ofrecer nuestras actividades a Dios. Es decir, que es como si tuviéramos enfrente al mismísimo Dios o al Maestro Jesús y estemos trabajando como para Él, como si fuera nuestro patrón. Y entonces hacer todo perfectamente, honestamente, tranquilamente, correctamente, etcétera. Pero aquí nosotros estamos, una vez que nosotros tenemos conciencia que esa divinidad habita dentro de nosotros, es que decimos, Él, eres tu Padre quien trabaja a través de mí. Y cuando tú te pones así, todo lo que tú hagas va a ser perfecto. Todo lo que tú hagas, tú vas a ir solucionando situaciones. Todo lo que tú vayas haciendo, tu trabajo va a ser amoroso. Empiezas a ser más amoroso con los clientes. Quien quiera que sea tu cliente externo, interno, empiezas a hacer tu trabajo mejor. Y eso solamente teniendo conciencia de lo que se está decretando. Es por eso que este es el verbo poderoso, porque realmente cuando se reza en conciencia, cambia totalmente nuestras vidas. No te voy a decir cómo sale en el YouTube de haz esta oración 50 veces y verás lo que sucede. Bla, 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 bla. No puede suceder nada porque nada más se repite como loro. Con que lo hagas una vez al día, todos los días, tú verás ya un cambio dentro de ti y un cambio a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que esa perfección se manifieste en ti y en todo tu mundo, en todos tus asuntos, en toda tu familia. Y Él se va a manifestar. Acuérdense que cuando le ponemos atención, Él se manifiesta. Sí o sí. Pienso lo correcto, en la forma apropiada, en el momento adecuado. Aquí estamos diciendo, yo siempre pienso lo correcto y así va a ser. Todos tus pensamientos que vengan en adelante, en ese día, van a ser correctos. Vas a tener esa lucidez.
Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. Aquí estás diciendo, yo no soy, no es mi personalidad la que está trabajando, es mi ser interno el que está trabajando. Y como Él es perfección, mi trabajo es perfecto. El Espíritu Santo está inspirando continuamente. Imagínate, estás invocando al Espíritu Santo que se manifieste a través de ti y que te inspire día con día. Ese poder de ese amor de Dios, que es el Espíritu Santo, que rige los pensamientos y sentimientos, ese poder del Espíritu Santo manifestándose a través de ti. Lo estás invitando a que venga a través de ti y te inspire. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos con la grandeza del Omnipotente. Ya no, aquí no estamos hablando de los pensamientos de lo que pasó ayer, antier, el año pasado, hace quién sabe cuánto tiempo, cuando era chiquito, cuando era joven, cuando era esto. Son pensamientos frescos y nuevos, puros, claros, porque esos pensamientos vienen con la grandeza del Omnipotente, porque esos pensamientos son vivos. Los pensamientos de antes, de lo que sucedió antes, son pensamientos viejos, son muerte. Por eso Jesús decía, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Eso que sucedió hace media hora en adelante, hace un segundo en adelante para atrás, o más bien no es para en adelante, más de un segundo hacia atrás, ya no existen, ya murieron, ya acabó. Mis plegarias son manufacturadas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Eso es magnífico. Cuando tú empiezas a hacer tus oraciones conscientemente, esta última hay que meditarla tanto que no logras entenderla la primera, pero te carga de un gran poder, poderosas como el águila. Esa energía que nosotros sentimos al estar haciendo esta oración es inmensa. Salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Es decir, lo que estás orando en este momento se te va a retornar en milagros, en perfección, en cosas lindas y buenas. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que los envío. Y entonces tú conscientemente de todo ese poder interno dentro de ti, estás haciendo ese decreto. Yo quiero esto que es bueno para mí y que es bueno para todo el mundo, que es bueno para mí y que no daña a nadie, como lo es la oración científica, que siempre sea armonioso para todos. Y entonces primero te cargas con esa conciencia del Padre, de la presencia, yo soy, etcétera. Te haces uno con toda esa energía y después dices, paz, quiero esto. Y eso se te da. Doy gracias a Dios por esto. Y por supuesto, siempre dar gracias porque ya está hecho, porque ya se cumplió. Y una vez que nosotros hacemos nuestros decretos, nuestras oraciones, nuestros tratamientos, tenemos que mantenernos en esa mente pura y sana, porque estas oraciones purifican nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero hay que sostenerse sin negatividad, positivas y sobre todo consciente. Y aquí hay algo muy grande, muy especial. Me preguntan, pero es que ¿cómo hago? Pero es que esto, pero es que lo otro. Es que tengo un asunto aquí con pues casi siempre son asuntos pues legales, asuntos con personas, etcétera, que forman parte de nuestra familia o no necesariamente, pero que nos causa angustia, nos causa estrés, nos cansa, nos quita la energía. Pero, ¿por qué? Porque no somos conscientes. No somos conscientes de nuestro poder interno. Olvídate de que no somos conscientes de nuestro poder interno. No somos conscientes de lo que pensamos y no somos conscientes de lo que sentimos.
Porque si es una persona o si es la situación, eso no es lo que te está estresando. Lo que a ti te estresa, lo que te acaba, lo que te mata, es ese pensamiento y ese sentimiento. Y no estás siendo consciente porque no te estás dando cuenta de ello. Las personas y situaciones que provocan esos sentimientos, que tú crees que te provocan esos sentimientos y esos pensamientos, no te los provocan ellos. Ellos están allí y esos pensamientos y sentimientos vienen y dicen, como que allí voy a hacer esto. Es así como el diablito ese de Eugenio Derbez, de así más o menos. Y entonces viene ese pensamiento y te asusa. Y entonces tú lo aceptas y ya bailó, con la más fea. O ese sentimiento y tú lo aceptas y ya te hizo sentir mal y ya te bajaste tu estado de conciencia. Y ya eres infeliz porque aceptaste un pensamiento, porque no fuiste consciente, porque no observaste. Si nosotros nos mantenemos alerta de de estas energías que nosotros vivimos alimentándolas, nos damos cuenta de que vienen a nosotros y no las rechazamos, van a seguir y tu situación va a seguir. No importa cuánto decretes, no importa cuánto ores, no importa cuánto te eleves en la meditación. Por eso la gente no se cura, por eso la gente sigue angustiada. Por eso dicen, es que hago meditación, yoga y se les cae el cabello y se quedan sin cabello a veces, sin cejas, sin nada de tanto estrés. ¿Por qué? Porque dejaron pasar ese sentimiento y ese pensamiento. Pero es que la situación, pero es que en mi trabajo, pero es que en mi casa, pero es que la enfermedad, pero es que no sé qué. Olvídate. Es ese pensamiento y ese sentimiento y adivina qué, porque no pusiste atención y porque los dejaste pasar. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, cuando vimos los 7 cuerpos? Ahí están en el YouTube los cursos. Es que ellos viven y se alimentan, tú los alimentas y no quieren morir y van a seguir viniendo y ven que tú estás estudiando metafísica y que les quitas poder ahorita y 5 días no, y otra vez ves tu actividad de metafísica y les quitas poder la próxima hora y después ya no. Hay que sostenerse conscientemente en esa mente positiva. Pero si tú no te observas, si no pones atención a ti mismo, a tu personalidad, ¿en qué está fallando? Pues por más que hagas yoga, que vayas a hacer meditación, que hagas meditación, que te leas quién sabe cuántos libros, que veas tus actividades de metafísica, que andes viendo en el Facebook, en el YouTube, en Pinterest o quién sabe dónde, pensamientos lindos y bonitos, eso no va a cambiar tu vida. Y vas a seguir sufriendo y vas a seguir en lo mismo y te vas a seguir arrastrando en el mismo lodo. Y a veces se van anexando más lodos y más lodos hasta que sientes que ya no puedes más y que tienes hasta aquí. Y cuando estás hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y que ya no puedes más, es cuando dices, ya no quiero más. Si miras hacia atrás, desde que conoces, desde la primera actividad de metafísica, vemos el no lo acepto, porque es lo más importante. Si tú ves cuánto tiempo ha pasado de ese tiempo desde que empezaste a aprender el no lo acepto, ves cuánto tiempo por no poner atención a ti, por dejar pasar esos sentimientos y pensamientos, cuánto tiempo ha pasado que lo sabes y que no lo haces, pues porque no importa por qué, a mí no me interesa, es tu vida, yo no me meto en eso. Pero tú, cuando te des cuenta por qué no haces esa negación, y te das cuenta todo ese tiempo que perdiste sufriendo, tal vez generando más discordia con otras personas. ¿Por qué? Simple sencillamente porque no fuiste consciente y no hiciste lo que enseñamos desde la primera vez. Tú no existes, tú no tienes poder, tú eres una mentira. Tu pensamiento y sentimiento que me estás asusando, no tienes poder. No es la persona que te está haciendo, que tú crees que te está haciendo daño. El único daño te lo haces tú mismo, porque esos pensamientos vienen y los aceptas. Y vienen y traen cola. La cola es el estrés, la angustia, la ansiedad, etc.
Y cuando te da ansiedad, ¿qué hay que hacer? Ese montón de energía que viene, empiezas a decretar, tú no tienes poder, te quito poder, tarará, 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 te sales a correr, a ver si ya nos ponemos más buenos o buenas, y lo solucionas como tienes que solucionarlo. Hay que tomar el toro por los cuernos, hay que tomar hay que domar ese toro que es nuestra personalidad y decirle, no te cansas de ser huevón. ¿Acaso, como dice el Elohim Hércules, que no te cansas de vivir con medio pan cuando puedes tener uno completo? Es muy fuerte lo que nos dice el Elohim Hércules en las meditaciones diarias. Nada más necesitas la voluntad. Tú sabes dónde está el poder y lo único que necesitas es voluntad y hacerlo. Lo único. ¿Y por qué no lo haces? Y vuelven a hacer. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Déjate qué te pasa. Porque sigues pensando y moviéndote y viviendo en ese pensamiento y en ese sentimiento. Cuando tú agarres ese pensamiento y ese sentimiento, que tú lo has hecho grande, 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 y lo hagas a un lado y te salgas, y te eleves, como dice, con los pensamientos, con el poder del águila encima de una tormenta, vas a ver y vas a acabar con eso rápidamente. Esa situación la vas a poder resolver rápidamente, porque vas a estar claro y consciente. Entonces, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Pues porque no te das cuenta, porque no haces el no lo acepto, el le quito poder, etcétera. Sigues aceptando. No importa cuánto medites, no importa cuánta yoga hagas, no importa cuánto creas tú que estás haciendo, si no le quitas poder, ahí van a estar. Tienes al monstruo encima de ti y quieres, imagínate que te está abrazando un gran monstruo y tú quieres ir a la playa, no vas a poder ir a la playa y disfrutar de la playa, pues porque el monstruo te está agarrando. Recuerden que el Maestro Jesús nos decía y nos enseñó, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. El mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Otra vez, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay familias que viven en la opulencia, guapos, lindos, felices, en grandes casas hermosas, cultos, nobles, mientras hay otros que viven en la miseria, en la ignorancia, en la pestosidad, totalmente en la ignorancia? ¿Por qué? Por desconocimiento de la ley del bien. ¿Recuerdan de las leyes del yo soy? Y porque como lo desconocen, no lo piden. No dicen, yo quiero ser, yo quiero eso y voy a hacer mi trabajo mental y emocional para lograrlo. Y me voy a mover en el mundo de la forma para lograrlo. Y entonces, como desconocen la ley, quieren tener esa riqueza y como no saben cómo hacerle, se dedican a actividades ilícitas, porque creen que ese es el camino. Y como se dedican a actividades ilícitas, la negatividad, que es una fuerza del mal, o si estuviéramos en Star Wars diríamos el lado oscuro, los ayuda en esa acción y después los suelta, burlándose de ellos, de cómo los utilizó en su negatividad para hacer más mal y para hacer crecer el mal en este planeta. Y después, ¿qué pasa? Que pues que no se dan cuenta que eso se les devuelve. Y no se les devuelve a lo mejor en esta vida, sino en la otra. Y luego se nace, o peor aún de cómo se nació la primera vez. Más pobre, con más situaciones negativas, que si el papá hizo esto, que si la mamá hace el otro, que si la abuela aquí, que si el no sé qué. Y hasta que no se entienda y hasta que no se conozca las leyes y se conciencien y uno
quiera vivir en ellas, no se va a salir de esa rueda de negatividad, de ese círculo vicioso. Y bueno, hemos terminado este día con esta explicación y vamos a hacer 3 veces esta oración del verbo poderoso. ¿Ok? ¿Están listos? Empezamos. Yo soy espíritu divino, en Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia, yo tengo conocimiento directo de la verdad, tengo perfecta intuición, tengo percepción espiritual, yo sé. Dios es mi sabiduría de manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia, de manera que siempre pienso de la forma correcta. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro que obre equivocadamente. Pienso lo correcto, en la forma apropiada, en el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos como la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturadas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en el nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las he enviado. Doy gracias a Dios por esto. Vamos a hacerlo 2 veces más, pero esta vez quiero que te imagines una situación que estés viviendo en este momento. No quiero que me digas es que tengo problemas con una persona o tengo problemas con mi cuerpo, con mi cuerpo físico o con un, no sé, algún trámite, algo que se esté haciendo, sino en ese pensamiento que tienes que eliminar para poder resolver esa situación. Y te vas a imaginar que esa situación ya está resuelta. Concéntrate, imagínate que tu situación está resuelta, que sales victorioso, que estás feliz y contento porque esa situación en la que vives es ahora armoniosa. Empezamos nuevamente. Yo soy espíritu divino, en Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia, de manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto, en la forma apropiada, en el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos con la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturadas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío. Doy gracias por esto. Y bueno,
Por último, la tercera vez que lo vamos a decretar conscientemente de lo que estamos diciendo, quiero que te imagines feliz, que toda tu familia, que todos tus asuntos marchan perfectamente, correctamente. Visualiza esa perfección. Vives tranquilo, vives armonía, en paz, estás feliz contigo mismo. Eso es lo que quiero que visualices, que te lo imagines y que sientas que se siente estar feliz con uno mismo. ¿Cómo te sientes siendo feliz contigo mismo y en esa perfección? Vas a crear tu paraíso. ¿Listos? Hacemos la última oración. En ese paraíso. Yo soy espíritu divino. En Dios vivo, me muevo y tengo mi ser. Soy parte de la autoexpresión de Dios y por eso expreso perfecta armonía. Yo individualizo la omnisciencia. Yo tengo conocimiento directo de la verdad. Tengo perfecta intuición. Tengo percepción espiritual. Yo sé. Dios es mi sabiduría, de manera que no puedo equivocarme. Dios es mi inteligencia, de manera que siempre pienso en la forma correcta. No hay pérdida de tiempo, pues Dios es el único hacedor. Dios trabaja a través de mí, de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente. Pienso lo correcto en la forma apropiada, en el momento adecuado. Mi trabajo siempre está bien hecho, pues es el trabajo de Dios. El Espíritu Santo está inspirándome continuamente. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros, poderosos con la grandeza del Omnipotente. Mis plegarias son manufacturadas del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen en nombre de Dios mismo y no pueden retornar a mí vacías. Lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío. Doy gracias a Dios por esto. Gracias, Padre. Y ahora nuestro trabajito es sostenernos en esa pureza mental. No dejar que vengan pensamientos negativos ni sentimientos. En esa pureza mental. Si viene a azuzarte algún pensamiento o sentimiento, dile, no, tú ya no tienes poder sobre mí. Te quito poder, te borro, te desaparezco. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.